Muy bien. Siendo las 8:05, vamos a dar comienzo al webinar sobre la aplicación de los principios del neurodesarrollo en un caso clínico de desgarro de gemelo interno. Me presento, soy Lorenzo Santana, creador e instructor del curso de NSF, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia recibido de la Universidad Nacional de Córdoba, terapeuta Siriax, DNS deportivo y formado en FMS 1 y 2. Vamos a arrancar con la presentación del caso. Después vamos a ver el razonamiento clínico, los objetivos, cómo se lleva adelante el plan de tratamiento. Y al último vamos a dejar el espacio para las preguntas, las consultas, el debate. Si quieren ahí abrir el micrófono, escribir lo que sea, con confianza, así desarrollamos lo más que se pueda el tema. En cuanto a la evaluación inicial, ante la sospecha de un desgarro, le pedimos al paciente que se realice una ecografía en donde se evidencia el desgarro miofibrilar de 18 milímetros, grande el desgarro. Paciente jugador de fútbol se desgarra estando en frío, saliendo a correr. Acude a la consulta con un marcado edema, ahora vamos a ver las fotos, hematoma, incapacidad de realizar la punta de pie a un pie y dificultad para caminar. Acá se ve como claramente la pierna derecha, que es la lesionada, está muchísimo más inflamada y el hematoma después salió más hematoma también. Las recomendaciones básicas de esto al principio: reposo deportivo y vendaje. El vendaje fue clave para ayudar al drenaje de todo ese edema que se había formado. Todo esto igualmente es lo protocolar, digamos, ante un desgarro. Y ahora sí, en la evaluación postural se podía observar que el paciente tenía pie plano y el calcáneo caía hacia valgo. Sobre todo se evidenciaba mucho más en el pie derecho. Si bien acá está inflamado, ahora lo vamos a ver. Cuando él hace la sentadilla monopodal, cómo se evidencia con más claridad todavía eh, esa tendencia al calcáneo valgo. Fíjense, esta es la pierna izquierda, que debería ser la pierna que no está desgarrada, y se va levemente al valgo y hace la sentadilla. Ahora fíjense con la derecha, cómo el colapso del pie es muchísimo más marcado y no puede salir de ahí. En determinado momento cae el calcáneo valgo y a partir de ahí ejecuta la sentadilla. Si vemos ahora, ahora sí. ¿Qué, qué relación tienen estos, qué relación tiene este hallazgo, digamos, de que el paciente tenga un pie plano y un calcáneo valgo, es decir, un colapso de la bóveda plantar, con su motivo de la consulta, que es el desgarro del gemelo? Vamos a encontrar en la bibliografía que hay una fuerte relación entre el pie plano y acortamiento, entre comillas, o contractura del gastrocnemio. Por ejemplo, en este artículo desarrolla la relación entre el pie plano y la contractura del gemelo, o el acortamiento del gemelo conjuntamente con el sóleo, con un colapso de la bóveda plantar y un pie plano, y lo relaciona, lo justifica con que el acortamiento del gastrocnemio lleva a una limitación en la dorsiflexión del tobillo, y
en la fase de la marcha en la que la tibia tiene que anteriorizarse en relación al pie para avanzar, esa limitación de la dorsiflexión va a ser compensada por una rotación interna de la tibia y un calcáneo valgo, es decir, el colapso de la bóveda plantar, para poder desde ahí ganar algún rango más de dorsiflexión y poder seguir con el proceso de la marcha. Este otro artículo también dice que es clara la relación entre la contractura de los gastrocnemios y la deformidad en pie plano, aunque dice que podría estar en discusión cuál es la patomecánica o la cinemática que genera esta relación. Se han hecho también estudios en un modelo mecánico en donde se compara o se realiza, digamos, en un pie con la bóveda plantar sostenida por la activación de los músculos intrínsecos del pie, se realiza una contracción del gemelo, es decir, se le da tensión al tendón de Aquiles, y esa tensión del tendón de Aquiles se traduce en una reafirmación, digamos, de la elevación de la bóveda plantar, es decir, sigue sosteniendo al calcáneo en una posición neutra, cuando hay activación de los músculos intrínsecos del pie. Por otro lado, cuando a ese mismo modelo se le saca la activación de los músculos intrínsecos del pie, quedando de esa forma, digamos, el pie plano, y se le da tensión al tendón de Aquiles, esa tensión del tendón de Aquiles, por el contrario, facilita el calcáneo valgo, es decir, facilita el colapso del pie. Queda de esta forma clara la relación, digamos, que existe entre el pie plano y la contracción y el acortamiento de los gastrocnemios, que son un factor predisponente a un desgarro, como pasó en este caso. ¿Cuál es el razonamiento clínico que podemos hacer a partir de esto sobre lo que está pasando en el aparato sensorio-motor? Es que, por un lado, tenemos o existe, digamos, el acortamiento y la tensión de los gemelos que facilita el colapso de la bóveda plantar. Por otro lado, la bóveda plantar, que el colapso de la bóveda plantar, perdón, que está asociada a esta debilidad de la musculatura intrínseca del pie, hace que el pie no cumpla su función de palanca estable para la propulsión y compromete más todavía la biomecánica. Estos dos factores, digamos, que estos dos factores que comprometen la correcta cinemática y la correcta biomecánica de la propulsión, podrían justificarse o... Opa, a ver si se ve. Ahí está. Estos dos factores, perdón, estos dos factores del colapso de la plantar y el acortamiento de los gemelos podrían relacionarse con una escasez de recursos del sistema nervioso central para poder llevar adelante un control motor eficiente. Es decir, el sistema nervioso central tiene pocos recursos para salir de este patrón motor deficiente y por ende facilita de esa forma la fijación de este patrón motor deficitario. ¿Cómo podemos nosotros interpretar al patrón motor deficitario desde los principios del neurodesarrollo, entendiendo que un patrón motor deficitario es un patrón motor primitivo? Es decir, si nosotros tenemos, o digamos, ¿por qué sería un patrón motor primitivo? Porque la hiperactivación de los gastrocnemios puede estar relacionado, o la podemos relacionar con que este grupo muscular, los gemelos, pertenece a un sistema muscular primitivo desde el punto de vista del desarrollo ontogénico, es decir, pertenece a un sistema muscular que se activa en etapas muy tempranas del neurodesarrollo, que son etapas
en donde tenemos muy poco control motor y por ende es fácil para el sistema nervioso central reclutar ese sistema muscular. Es decir, reclutar en este caso, por ejemplo, a los gemelos. Por otro lado, la activación de los músculos intrínsecos del pie se va a dar en etapas más evolucionadas del neurodesarrollo, cuando hay mayor control motor y cuando ya hay activación de los niveles altos del sistema nervioso central. Por ende, requieren la activación de los músculos intrínsecos del pie mayor control motor y es más difícil para el sistema nervioso central reclutar este sistema muscular, el sistema muscular más evolucionado ontogenéticamente. Entonces, tanto el pie plano como la retracción de los gemelos va a estar fuertemente asociado a un pobre control motor y por ende a un dominio de los patrones motores primitivos. Es decir, como decíamos antes, ante la escasez de recursos del sistema nervioso central para poder tener un control motor eficiente, se facilita la fijación de un patrón motor deficitario que es un patrón motor primitivo, en este caso, es decir, un patrón motor en donde va a estar un patrón motor que va a estar dominado por los sistemas musculares más primitivos en relación al desarrollo ontogénico y donde va a haber una hipoactivación de los músculos, de los sistemas musculares que pertenecen a etapas más evolucionadas del desarrollo ontogénico, es decir, va a haber una hipoactivación de los músculos que requieren mayor control motor. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos a partir de este razonamiento clínico? Por un lado, los objetivos claros, estructurales, para poder sacar adelante al desgarro, que es el motivo de la consulta, que van a consistir en darle carga específica al gemelo y aplicar técnicas que disminuyan el dolor y faciliten más la introducción a la carga. En este caso, por ejemplo, en las primeras sesiones incorporamos carga excéntrica, después progresamos a la misma carga, pero con peso y demás, y también utilizamos flossing con movilización activa, que podría también disminuir el dolor y facilitar así o mejorar la predisposición al sometimiento de carga del tejido. Esto, por un lado, son los objetivos estructurales. Y después vamos a tener objetivos funcionales, que por otro lado van a tener que ver con darle herramientas al aparato sensorio motor para permitirle salir de esas posturas primitivas. Es decir, para modificar ese patrón motor primitivo dominante a partir del cual se está moviendo el paciente. ¿En qué consiste esto o en qué consistiría esto? En reeducar el patrón motor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recurriendo a posturas básicas del neurodesarrollo que nos permitan comenzar a activar patrones de movimiento más evolucionados ontogenéticamente para alcanzar la bipedestación con variabilidad y control motor. Para esto, tenemos que comenzar con trabajos o con posturas básicas del neurodesarrollo en donde el paciente muestre que tiene capacidad de control motor. Es decir, tenemos que poner al paciente en posturas básicas del neurodesarrollo en donde él nos muestre que puede empezar a activar lo que nosotros necesitamos que empiece a activar, que son los músculos que requieren de mayor control motor y que se empiezan a desarrollar en etapas más evolucionadas del neurodesarrollo. Una vez que conseguimos este primer punto, tenemos que progresar a trasladar la activación que conseguimos en esta primera etapa a posturas más desafiantes para el paciente. Esto lo tenemos que hacer para asegurarnos que los patrones básicos que conseguimos activar en las posturas básicas del neurodesarrollo se incorporen al patrón motor en bipedestación, con el objetivo final de conseguir patrones de movimiento eficientes en bipedestación, que ese es el objetivo máximo, digamos, de la reeducación del patrón motor. Vamos a ver algunos ejercicios que hicimos como progresiones, en donde comenzamos con la postura en cuadrupedia, en donde el paciente empieza a activar los músculos intrínsecos del pie desde la fuerza del dedo gordo, como se ve acá, y muestra que puede desde ahí, desde esta postura, sostener
la estructura del pie, sostenerla como una estructura estable. Después pasamos a una postura mucho más alta, que sería una bisagra asimétrica, que es una posición plantígrada, en donde le pedimos ya acá que empiece a usar la fuerza del dedo gordo y se puede ver cómo empieza a elevarse el arco del pie, acá. Como él puede trasladar la fuerza que hizo con el dedo gordo en la posición de cuadrupedia a una postura plantígrada. Y a su vez, acá estamos incorporando ya el patrón de bisagra de cadera, activando también toda la cadena miofacial posterior que llega hasta los músculos intrínsecos del pie. Está compuesto también por los músculos intrínsecos del pie. Y por último, aplicamos el patrón de bisagra de cadera y la fuerza del dedo gordo en una bisagra de cadera en punta de pie contra la pared, incorporando todos los patrones que venimos practicando a un gesto todavía más elevado, es decir, ya estar en punta de pie implica estar más, que el centro de gravedad esté más elevado, todavía más lejos del suelo, lo cual lo hace mucho más complejo. Incorporamos el gesto de bisagra de cadera desde el sostén del dedo gordo del pie, que es desde el sostén de la musculatura intrínseca del pie, que es la encargada, como decíamos antes, de sostener la bóveda plantar, darle la función estable a la bóveda plantar. Para terminar, por último, realizando aterrizajes en punta de pie con bisagra de cadera, que es un gesto en donde incorporamos todas estas progresiones que venimos haciendo a algo mucho más explosivo, es decir, les pedimos al patrón motor que responda de manera explosiva a un estímulo determinado, que es la desaceleración en este caso. Y acá conseguimos que el paciente aterrice en punta de pie desde el sostén de la musculatura intrínseca del pie y a su vez le estamos dando carga excéntrica fuerte al gemelo, que es el motivo de la consulta, que es el desgarrado. Es decir, llegamos a hacer ejercicios como esto, que esto fue lo básico, porque esto después te da lugar a trabajar saltos, string y demás, pero llegamos a realizar gestos dinámicos con un nuevo patrón motor en la medida que fuimos encargándonos de darle carga específica al gemelo para solucionar el desgarro. Entonces, repasando cuál fue el proceso de programación resumido, porque hicimos muchos más ejercicios previos, pero cuál fue el proceso de programación resumido de reeducación del patrón motor. Como dijimos antes, primero tenemos que trabajar en posturas que estén dentro de la capacidad de control motor del paciente. Nosotros ahí comenzamos con la postura en cuadrúpeda, en donde él empieza a activar los músculos intrínsecos del pie desde la fuerza del dedo gordo. Después dijimos que al control motor o la activación que conseguíamos en estas posturas básicas del neurodesarrollo, teníamos que trasladarlas a posturas más desafiantes. Pasamos a una posición plantígrada, que vendría a ser la bisagra simétrica, y después incorporamos el gesto de bisagra más la fuerza del dedo gordo a una bisagra en punta de pie contra la pared. Trasladamos todo lo que venimos trabajando a gestos cada vez más complejos para terminar en un movimiento eficiente de bipedestación que podría ser el aterrizaje en punta de pie, con el gesto de bisagra incluido. ¿Cuál sería entonces la idea que queremos que quede, digamos, de este webinar? Que el ir más allá de la lesión estructural en cada caso nos puede permitir llegar a etapas avanzadas del tratamiento con la estructura lesionada en primer momento rehabilitada y con un nuevo patrón motor integrado, lo que da lugar al paciente a que vuelva a sus actividades, es decir, cuando se le dé el alta, con nuevas herramientas sensorio-motoras, es decir, con nuevos recursos
para poder llevar adelante las tareas que venía haciendo antes, predisponiendo a una mejor biomecánica y disminuyendo las posibilidades de una nueva lesión. Porque si recordamos cuál fue nuestro razonamiento, que había una relación marcada entre pie plano y acortamiento de los músculos gastrocnemios, darle carga al gemelo iba a solucionar el desgarro, pero poder darle al paciente herramientas para que pueda llevar adelante la mecánica de propulsión desde otro patrón motor, podría en un futuro mejorar su biomecánica y disminuir las posibilidades de otro tipo de lesión. Y esto fue la presentación de este caso de desgarro del gemelo, que me gustaría también decir que suele pasar bastante con otros pacientes de desgarro del gemelo. Es muy común esto de que coexiste el pie plano con desgarro del gemelo, sobre todo con desgarro del gemelo interno, cuando con él, digamos, en la primera consulta, él no podía hacer punta de pie a un pie por dolor. En esa primera consulta con él, empezamos con este tipo de trabajos y conseguimos que pueda hacer la punta de pie concéntrica sin dolor. ¿Qué nos da lugar a pensar eso? Que no es que por esto, que él pudo hacer la punta de pie a un pie porque se solucionó el desgarro, sino porque tuvo otros recursos para poder realizar la punta de pie a un pie en la primera sesión solamente. Lo cual te da la posibilidad de empezar a darle carga cada vez más pesada al gemelo en etapas más tempranas de la rehabilitación, sin tener que esperar mucho tiempo que ese desgarro empiece a sanar, lo cual podría facilitar o acelerar el proceso de rehabilitación del desgarro que fue el motivo de la consulta en primera instancia. Muy bien. Eso fue el desarrollo de este webinar. Ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas. No sé si han escrito algo o no, ahora me voy a fijar. Estas son las redes, los invito a que nos sigan. Si les gusta este contenido, como les dije al principio, esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube. También si les gusta y están interesados, los invito a que lo compartan. Y a ver si hay mensaje. No. Muy bien. Hola, Los hola invito. Leo, Sí. ¿cómo estás? Te quería consultar, en el caso de, por ejemplo, es paciente conocido tuyo, se desgarra un lunes, sea un desgarro bastante grande, y llega a vos el martes, ¿sí? Por cuestiones de la vida vos lo podés atender, sí llega con muchísima sintomatología. ¿Hasta dónde avanzás con él en el tratamiento, en ese caso? Lo más que se puede en realidad. Porque cuanto antes vos puedas mejorar el patrón motor del paciente, menos menos se van a fijar las compensaciones que podrían causar esa lesión. Por ejemplo, este paciente tardó algunos días en venir, creo que 5, y estuvo 5 días rengueando. Él en la primera sesión consiguió hacer la punta de pie sin dolor, pero se fue rengueando en la primera sesión. Y ya iban a ser 5, capaz 6 días que él caminaba rengueando. Quizás el poder verlo antes podría haber reducido los días de renguera y facilitar así mejorar el patrón motor antes de tiempo e impedir que se fije un patrón motor defectuoso. Porque también hay que recordar que la presencia de dolor genera inhibiciones musculares, que son inhibiciones que facilitan la fijación también de patrones motores primitivos. Porque como dijimos antes, cuando hay dolor, hay inhibición muscular.
y la inhibición muscular va a estar relacionada con una disminución del control motor. Y esa disminución del control motor da lugar a que utilicemos, o el sistema nervioso utilice, como dijimos antes, los sistemas musculares más primitivos, que son justamente los que necesitan menor control motor, facilitando la fijación de un patrón motor primitivo, inhibiendo más todavía los músculos ontogenéticamente más desarrollados. Entonces, cuanto antes podamos comenzar con este tipo de planteamiento y este tipo de tratamiento, mejor, y cuanto más podamos avanzar en una sesión, mejor. ¿Cuánto podemos avanzar en una sesión? Eso depende mucho del paciente y de la situación previa quizás también del paciente. Es decir, si era un sujeto entrenado, cómo entrenaba, cómo se movía antes de la lesión, también te va a facilitar o dificultar alcanzar patrones motores más complejos. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, se entiende, se entiende. Loren, te hago una consulta yo. Vos dijiste que la fuerza del dedo gordo va a activar la musculatura intrínseca del pie. En los ejercicios de progresión que hiciste, ¿todo el comando que usabas para el paciente era que lleve el peso del dedo gordo? Exactamente. Fíjate que empezamos con los ejercicios en cuadrupedia, en donde él empezó a darse cuenta cómo podía empezar a usar el dedo gordo. Cuando pasamos a la bisagra asimétrica, plantígrada, le pedimos que lleve el centro de gravedad un poquito más hacia adelante, es decir, que desplace su centro de gravedad un poquito más hacia adelante, lo que iba a implicar que el dedo gordo sea el encargado de detener la caída hacia adelante del cuerpo. Y desde ahí hacer una bisagra implica que vos estás usando la fuerza del dedo gordo para detener, como dijimos antes, la caída hacia anterior del cuerpo. Y todo el gesto de bisagra de cadera activa toda la cadena miofacial posterior, que sería aplicar los principios de irradiación, que es que digamos, surge del concepto de que el cerebro no entiende de activaciones musculares específicas, sino de movimientos. Entonces vos le pedís que genere un movimiento donde active toda la cadena miofacial que vos querés activar y va a estar facilitando la activación de ese grupo muscular que vos específicamente querés trabajar. Entonces, arrancamos con algo un poco más analítico, que fue lo de la cuadrupedia, después lo pasamos a la plantígrada y después todo fue con el dedo gordo, hacia arriba. Incluso él, cuando hicimos el gesto de la bisagra asimétrica, se dio cuenta que podía salir del pie plano, haciendo fuerza, digamos. Para él el concepto era que el pie plano era algo que estructuralmente ya estaba así de por vida. Pero bueno, al entender y al poder aplicar la fuerza del dedo gordo, pudo salir de ahí y pudo usar esa fuerza para todo el resto de los gestos. De hecho, bueno, él casualmente es profesor de educación física, preparador físico, y también con el correr de las sesiones me contaba que en sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio podía trasladar y sentir la fuerza del pie en gestos que antes nunca, no pensó que podía sentir, por ejemplo, sentadillas, tocadas búlgaras y demás, lo cual ya te da la pauta de que estaba incorporando, digamos, lo que nosotros buscamos al patrón motor. Joya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Algo para debatir? Si no, Lore, sí. ¿cómo haces o qué tenés en cuenta a la hora de darle el ejercicio de toma de peso al paciente desde el STEP? Del aterrizaje, digamos, el último ejercicio Eh, que hicimos. Sí, el ejercicio de aterrizaje. Y en este caso, tenía en cuenta, por un lado, la clínica, si le dolía, cuánto le dolía, y por otro lado,
para poder llegar a eso, los ejercicios anteriores tienen que salirle bien. Eso también es algo que está muy bueno de entender de este sistema de progresiones de control motor. Porque si a él, por ejemplo, a ver si vamos a la presentación. Si a él el ejercicio de la bisagra en punta de pie, este ejercicio de bisagra en punta de pie contra la pared no le salía, muy difícilmente le pueda salir a aterrizar en punta de pie con un gesto de bisagra, que es lo mismo que le estás pidiendo acá, pero que responda de manera explosiva, es decir, que inmediatamente active todo esto. Entonces, algo a tener en cuenta para llegar a este ejercicio o a este patrón sería que todo esto le salga bien, que sienta la fuerza en donde vos buscás que active, que en este caso era la musculatura intrínseca del pie y toda la cadena miofascial posterior, que él sienta la fuerza, sienta el control desde ahí, lo haga bien, lo ejecute con control el movimiento y después progresar a esto. Porque si nosotros, por ejemplo, hacíamos la cuadrupedia, sentía la fuerza en el dedo gordo, empezaba a trabajar bien, y después lo queríamos pasar a un salto directamente sin atravesar todo esto, habría que ver cómo lo ejecutaba, digamos. Qué tan integrado tenía el gesto de bisagra de cadera y qué tan integrada tenía la activación de todo el sistema muscular que nosotros estábamos buscando trabajar. Vos con esto te asegurás, digamos, si vos llevás adelante un sistema de progresiones y regresiones, te asegurás de llegar a esta instancia con todos los prerequisitos necesarios para que salga bien. Después tenés que tener en cuenta que lo haga bien, que pueda ejecutarlo, y en este caso, al ser un desgarro, la sintomatología, que también es un ejercicio necesario para un desgarro, para un previo al alta, digamos, que el paciente salta y hay cosas explosivas y dinámicas. No sé si respondí la pregunta. Sí, Loren, sí, o sea, lo que vos decís, tener en cuenta las progresiones y sobre todo la cualidad del ejercicio. Exactamente, porque esto es control motor, tal cual. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradezco a todos por haber participado y haberse inscrito y por su interés y haber estado conectados un viernes a la noche a esta hora. Si les gustó, los invito a que lo compartan y a que nos sigan en las redes. Muchísimas gracias y todo esto va a quedar subido, como dijimos antes, en YouTube.